Noviembre de 2022. La Policía Nacional detiene a un joven de 19 años en su domicilio de Madrid. Según la investigación policial, este chico presuntamente había accedido a los datos fiscales de más de 575.000 contribuyentes españoles. 575.000 personas. Sus nombres, sus números de identificación fiscal, sus datos bancarios, su información tributaria completa, todo presuntamente en manos de un adolescente que no había cumplido los 20 años. No era un espía profesional, no trabajaba para ningún gobierno extranjero, era un chaval que presumía de coches de lujo en Instagram mientras presuntamente vendía datos robados del Estado. Y eso fue exactamente lo que lo delató. Expediente 001, Alcasec, clasificación, acceso no autorizado a sistemas del Estado. Esta es la historia de cómo un adolescente español presuntamente consiguió acceder al corazón del sistema judicial de España. Cómo, según la Policía Nacional, obtuvo datos fiscales de cientos de miles de personas. Y cómo su mayor enemigo no fue ni un firewall ni un antivirus. Fue su propia cuenta de Instagram. José Luis Huertas, conocido en la red como Alcasec, nacido alrededor de 2003 en España, según diversas fuentes periodísticas, a los 16 años ya se movía por foros de hacking y presuntamente había accedido a sistemas informáticos que no le correspondían. Algunos medios informaron de que presuntamente había accedido a la web de la Policía Nacional siendo menor de edad. Un hecho que, de ser cierto, ya habría puesto su nombre en alguna lista que no conviene estar. Pero lo que diferenciaba a Alcasec de otros hackers no era solo su presunta habilidad técnica. Era su perfil público. Mientras la mayoría de ciberdelincuentes viven en la sombra y protegen su identidad como si les fuera la vida en ello, Alcasec hacía exactamente lo contrario. Fotos con Lamborghinis, ropa de diseño de las marcas más caras, relojes que costaban lo que un coche normal. Todo publicado en sus redes sociales, a la vista de cualquiera que quisiera mirar, incluida la policía. Un dato para contar en una cena: según las estimaciones de prensa, este chaval presuntamente ganaba más dinero al mes que la mayoría de directivos del IBEX 35. Y lo enseñaba al mundo como si fuera un influencer de estilo de vida. Sin pudor, sin miedo, sin disimulo. Pero el dinero no era lo importante de esta historia. Lo importante era de dónde salía. Y para entenderlo, necesitamos hablar de una infraestructura que la mayoría de españoles no sabe que existe. Para entender lo que presuntamente hizo Alcasec, hay que entender qué es el punto neutro judicial. Es la red interna que conecta a todos los juzgados de España entre sí. Y lo más relevante para esta historia, es el sistema que permite a jueces y fiscales consultar datos fiscales de los ciudadanos a través de la agencia tributaria. Imaginad una puerta que conecta los juzgados con Hacienda. Detrás de esa puerta están los datos fiscales de todos los contribuyentes españoles, ingresos, patrimonio, cuentas bancarias, propiedades. Es información que normalmente solo un juez puede solicitar mediante un auto judicial. Es el sistema más sensible que tiene el Poder Judicial en España. La puerta entre la justicia y la vida económica de 47 millones de personas. Según la investigación policial, Alcasec presuntamente encontró la forma de abrir esa puerta. La Policía Nacional informó de que Alcasec presuntamente accedió usando credenciales de funcionarios judiciales comprometidas. No forzó la puerta con un exploit sofisticado de película. Según los investigadores, se hizo con las llaves que ya existían. Es la misma analogía de siempre. No fuerzan la cerradura, consiguen una copia de la llave del portero. Y el portero, en este caso, era un funcionario cuyas credenciales de acceso presuntamente habían sido comprometidas. Y una vez dentro, según la investigación, descargó los datos fiscales de más de 575.000 contribuyentes. Nombres completos, números de DNI, datos bancarios, información tributaria detallada, 500.000 de españoles, con toda su vida fiscal expuesta. Para ponerlo en perspectiva, 575.000 personas son más que la población entera de Málaga. Más que la de Zaragoza. Imagina que todos los habitantes de una ciudad española despiertan un día y descubren que un desconocido tiene acceso completo a su declaración de la renta. Pero acceder a los datos era solo la primera parte del presunto esquema. Según la Policía Nacional, Alcasec no se limitó a guardar esa información.
Presuntamente la comercializaba, la vendía, había montado un negocio con los datos del Estado. Según informaciones publicadas en varios medios españoles, el servicio presuntamente permitía a cualquier cliente introducir un DNI y obtener toda la información fiscal asociada a esa persona. Ingresos anuales, propiedades, cuentas bancarias, patrimonio. Todo por un precio. Pensadlo un segundo. Tu DNI, el mío, el de tu jefe, tu vecino, tu expareja. Cualquier ciudadano español presuntamente podía ser consultado en esa base de datos. Y alguien estaba dispuesto a vender esa información al mejor postor. Esos datos en manos equivocadas permiten suplantación de identidad, fraudes bancarios, extorsión, chantaje. No estamos hablando de un archivo robado que se queda olvidado en un disco duro. Estamos hablando de un servicio activo que presuntamente ponía en riesgo la privacidad de cientos de miles de personas cada día que funcionaba. Mientras todo esto presuntamente ocurría, Alcasec seguía publicando en Instagram. Seguía enseñando su estilo de vida al mundo entero. Seguía llamando la atención de quien no debía. Y aquí es donde la historia se vuelve casi absurda. Porque la caída de Alcasec no fue un fallo técnico. No fue un error en el código ni un rastro digital olvidado. Fue un fallo humano, el más básico posible, el suyo propio. Mientras presuntamente vendía datos robados del Estado español, publicaba fotos con coches de 200.000 euros. Llevaba relojes que costaban más que un piso en algunas provincias españolas. Y lo hacía con su perfil público, accesible para cualquier persona con conexión a Internet. En el mundo del cibercrimen hay una regla no escrita que todos conocen: no llames la atención. Es lo que se conoce como OPSEC, seguridad operacional. Y la primera norma de OPSEC es muy simple: no gastes de forma visible lo que no puedes justificar ante Hacienda. Alcasec rompió esa regla cada vez que publicaba una historia de Instagram. Cada foto era una prueba. Cada story era un hilo del que tirar. La Policía Nacional ya lo tenía en el radar desde hacía tiempo. Un joven de 19 años sin actividad laboral conocida, sin empresa declarada, viviendo un estilo de vida que haría sonrojarse a un futbolista de primera división. Las piezas del rompecabezas encajaban solas. Pensadlo un momento, toda la sofisticación técnica necesaria para presuntamente acceder al punto neutro judicial. Toda la complejidad de montar un servicio de venta de datos sin dejar rastro. Todo arruinado por no poder resistirse a subir una foto posando junto a un Lamborghini. En noviembre de 2022, agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención en Madrid. Según las fuentes policiales, le intervinieron múltiples equipos informáticos, documentación y material relacionado con los hechos investigados. El caso fue remitido directamente a la Audiencia Nacional, el tribunal que en España se encarga de los delitos más graves contra el Estado: terrorismo, crimen organizado, grandes delitos económicos, delitos contra la corona. Que tu caso acabe en la Audiencia Nacional no es algo que ocurra con un hackeo menor. Es el mismo tribunal que juzgó a los responsables del 11M. Que tu nombre aparezca en ese juzgado significa que el Estado español te considera una amenaza seria. A día de hoy, el proceso judicial contra Alcasec sigue su curso. Se enfrenta a cargos graves. Y, como corresponde en un Estado de Derecho, la presunción de inocencia se mantiene hasta sentencia firme. Pero los hechos públicos, los que han sido confirmados por la Policía Nacional y recogidos por los principales medios españoles, ya son suficientes para extraer lecciones. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Este expediente deja 3 lecciones claras. 3 conclusiones que toda persona, toda empresa y toda institución pública debería conocer. Lección 1. El ego es el peor exploit que existe. La mayoría de los ciberdelincuentes que caen no caen por un fallo técnico sofisticado. Caen porque no pueden resistir la tentación de enseñar al mundo lo que tienen. Instagram, coches de lujo, joyas, ropa de marca. Cada publicación es una pista para los investigadores. Cada historia de Instagram es un hilo del que tirar. Alcasec presuntamente construyó un sistema técnico complejo, pero lo derribó con su propia vanidad digital. Es el mismo patrón que hemos visto en otros casos alrededor del mundo. Graham Clark con el hackeo de Twitter a los 17, ostentación, presunción, y la policía llamando a la puerta en cuestión de semanas. Lección 2.
Este caso expuso debilidades reales en la infraestructura digital del Estado español. El punto neutro judicial, un sistema que maneja datos fiscales de millones de ciudadanos, presuntamente fue comprometido por un solo individuo actuando de forma independiente. Eso obligó a revisar de arriba abajo los protocolos de acceso, autenticación y monitorización en los sistemas judiciales españoles. Si un joven solo presuntamente pudo acceder a 500.000 de registros fiscales, la pregunta obvia es demoledora. ¿Qué podría hacer un grupo organizado con recursos y tiempo? ¿Qué podría hacer un servicio de inteligencia extranjero con acceso al mismo sistema? Lección 3. La edad es completamente irrelevante en el cibercrimen. Lo vimos con Graham Clark y Twitter a los 17. Lo vemos con Alcasec presuntamente accediendo al sistema judicial de todo un país a los 19. No hace falta experiencia de décadas ni un laboratorio secreto. Basta talento, herramientas accesibles en Internet y una institución que no esperaba ese tipo de amenaza. Las defensas del Estado estaban diseñadas para amenazas externas sofisticadas, para grupos de hackers organizados. No para un chaval con tiempo libre, una conexión a Internet y cero miedo a las consecuencias. Después de este caso, el Consejo General del Poder Judicial reforzó los accesos al punto neutro judicial. Se implementaron medidas adicionales de autenticación multifactor y trazabilidad de cada consulta. El sistema que conecta los juzgados de España con los datos de Hacienda ya no funciona como antes de Alcasec. Pero la pregunta de fondo sigue completamente abierta. ¿Cuántos sistemas críticos del Estado español tienen vulnerabilidades similares que todavía no conocemos? ¿Cuántas puertas están esperando a que alguien las empuje? La respuesta a esa pregunta nos lleva al siguiente expediente. Una operación que no fue obra de un adolescente actuando solo, sino del mismísimo FBI trabajando durante 3 años en secreto. Un teléfono móvil que prometía privacidad total y comunicaciones cifradas impenetrables a los criminales más peligrosos de medio mundo. Un teléfono que los narcotraficantes, los traficantes de armas y el crimen organizado adoptaron como su herramienta favorita. Y que en realidad era una trampa. 30 millones de mensajes interceptados. 800 detenciones en 16 países. Todo diseñado desde el primer día por las fuerzas de seguridad. Se llama Operación Anom, y fue la mayor trampa digital de la historia. Nos vemos en el siguiente expediente. Suscríbete y activa la campana para no perdértelo. Un expediente nuevo cada semana.